Bueno, para mí es un gusto y un placer presentar a la hermana que va a estar compartiendo la palabra de Dios, la hermana Rosa Ferreira. Ella es la vicepresidenta del Departamento Nacional de Ministerio Femenino, estamos trabajando juntas. Ella entró en noviembre del año pasado y bueno, y vamos marchando. Así que el esposo no vino, pensé que iba a venir Fernando. Ustedes la conocieron el año pasado, el esposo, ¿se acuerdan que él vino? Bueno, ya vine otra vez también. Así que bueno, las dejo. Sentite en libertad. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Feliz día a todas las hermanas y bendiciones. Y gracias a los varones que están en esta mañana, sé que Dios te va a bendecir de una forma extraordinaria. Sí, soy casada con el pastor Fernando hace 31 años. Para la gloria del Señor y por la gracia del Espíritu Santo. Nos casamos en un tiempo donde las cosas eran diferentes. Diferente porque nacimos en una iglesia muy tradicional, pero nos casamos porque sabíamos que Dios tenía un propósito con nosotros. Y hace 31 años que servimos al Señor y para nosotros es una alegría. Y Él se tuvo que quedar en la iglesia hoy. Y bueno, me trajo el hermano Jorge, que está con nosotros hace muchos años, que es una bendición, siempre que lo necesitamos, ahí está Jorgito, para hacernos de chofer. Gracias, saludos de mi esposo, de la iglesia Plenitud, allí de Costa Azul, donde hace 12 años estamos sirviendo al Señor con alegría. ¿Sabe que pasan muchas cosas por mi mente hoy? Mientras estaba ahí y observaba la adoración y recibía de la adoración y disfrutaba de la adoración, mientras observaba la iglesia, digo, qué tremendo y qué privilegio que Dios me ha dado. Estoy en la primera iglesia donde nació nuestra denominación, las Asambleas de Dios. Y yo pensaba, porque mi mensaje hoy tiene que ver con la oración. Vamos a hablar de la oración. Un tema que es conocido por todos nosotros, pero cuán importante es que nosotros entendamos el valor y la importancia de la oración. Y yo pensaba mientras estaba ahí, yo, wow, ¿cuántas oraciones se habrán hecho en este lugar donde no tenían noción hasta dónde iba a llegar las asambleas de Dios? No tenían noción de lo que iba a suceder, las cosas que iban a pasar. Y si usted ve la historia de la Asamblea de Dios, hubo un tiempo donde milagros extraordinarios sucedieron. Paralíticos se levantaban de las sillas. No sé cuántos conocen esa historia, pero había carrera de paralíticos. Y cuántas otras cosas que eso sucedió en nuestra denominación. Y no estoy hablando de una placa, estoy hablando de un pueblo que decidió creerle a Dios y confiar en Dios. Entonces para mí es tan importante, creo en la oración. Nací en un hogar donde la oración era la clave. No solo como un amuleto, sino que mi mamá entendió que la oración era la que abría los cielos y que era la comunicación que teníamos con Dios. Entonces por eso siempre hablo de la oración. Y es un privilegio compartir con ustedes en esta mañana. Y quiero que usted pueda disfrutar de este culto, recibir de este culto de una forma especial, porque sé que Dios tiene una palabra para tu vida que va a transformar, porque sé que aquí salen muchos mensajes bendecidos, tienen buenos pastores que enseñan la palabra del Señor, amén. Pero antes de entrar al tema, me gustaría orar con usted, ¿sí? Vamos a entregar este momento al Señor. Padre, te doy gracias. Gracias por esta oportunidad y este privilegio que tú me concedes. Te pido, Señor, que tú te manifiestes de una forma especial. Gracias, Señor, por tu pueblo que aquí está. Señor, que sea tu palabra clara, Señor, y objetiva en esta mañana. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Como decía la pastora Luján, estoy en este ministerio al servicio del Señor. Fue sorpresivo también para mí, pero con mucho gozo. Amo trabajar con las mujeres. Para mí las mujeres, cuando entienden el valor que tiene, wow, todo su entorno cambia. Y entonces disfruto, estoy aprendiendo muchísimo de ellas. Son tremendas mujeres llenas de Dios que tienen una visión muy amplia de lo que quieren alcanzar, y estoy absorbiendo todo eso. Y doy gracias al Señor por ese tiempo. Vamos a hablar de oración. A veces nuestra impaciencia delante de algunas circunstancias, ellas denuncian el verdadero estado de nuestro corazón. Y cuando ponía esto aquí, yo decía, ¿cuán real es eso?
porque las circunstancias demuestran cuánta confianza tenemos en el Señor. Ellas revelan el estado de nuestro corazón. Nosotros podemos estar muy bien, pero en la primera lucha muchas veces nos bajoneamos, nos vamos abajo y de ahí nosotros decimos, wow, yo no estaba tan firme como pensaba. Y a veces no se trata de nosotros, se trata del otro. Vemos el otro y decía, parecían tan bien, pero en la primera se bajonearon. Porque las circunstancias revelan, reflejan el estado de nuestro corazón. Y qué bueno es que nosotros en esta mañana podamos entender que la oración es algo tan importante y fundamental. Es el ABC del Evangelio. Mi esposo siempre dice que el cristiano que no ora y que no lee la Biblia ni para cristiano sirve, porque nuestra base está en la oración y en la lectura de la palabra del Señor. Amén. ¿Y cómo se ha perdido esto al correr de los años? Yo tengo 46 años. Me convertí casi adolescente, un poquito menos. Me convertí allá en Artigas, no sé cuántos conocen Artigas, pero Artigas todas las informaciones llegaban después. Pero yo soy de Artigas y amo esa ciudad y doy gracias al Señor por el lugar que estoy. Me convertí en una iglesia tradicional, donde mi pastor, nosotros llegamos y sabíamos que habíamos orado, pero era de esos pastores que te miraba y te decía, ¿tú no oraste hoy, no? Y, sí, oré. No oraste. Y como te era tan firme su forma de hablar que te dejaba en dudas, yo oré, no oré, y te ponías a orar. Tu pastor te miraba y ya vos decías así, tenías más temor del pastor que de Dios, pero sirvió para ese tiempo. Porque en ese tiempo se respetaba y se honraba a los pastores. Lo que los pastores decían se hacía. Hoy en día el pastor está predicando y ya está mirando en Google si lo que el pastor está diciendo es real. O no, o se distorsionó. Hermanos, tenemos mucha información hoy por las redes, pero poco conocimiento. Nuestro conocimiento está basado en la Biblia. No descuidemos esta área tan importante, la Biblia, la palabra del Señor. Amén. Y saben que a mí me llama la atención eso porque antes nosotros llegábamos, y no es que quiero que vuelva eso, no, le estoy comentando porque para que usted también conozca un poquito de mi historia. Llegábamos y teníamos que doblar nuestra rodilla media hora. Y sí o sí tenías que doblar tu rodilla. Yo oré, no, pero a ver, dóblele su rodilla y ore. Y hoy yo digo, qué interesante es porque cómo perdimos algunas cosas que nos hacían bien. Porque a veces venimos llenos de dificultades, llenos de circunstancias y el culto es 1 hora, 2 horas máximo. Y a veces nos vamos y el culto estuvo frío. No, el culto no estuvo frío porque la presencia de Dios está donde el pueblo de Dios se reúne. El tema es que venimos con tanta cosa y ese llegar ya a veces nos desconecta. Nosotros tenemos un lema, es que nosotros cuando llegamos a la iglesia, orar es hablar con Dios, hablamos con Dios. En el culto nosotros adoramos a Dios, después del culto hablamos con los hermanos. Porque a veces venimos tan desconectados y nos ponemos a hablar y cuando empieza la adoración ya no sabemos ni qué estamos haciendo. No pasa en esta iglesia, obvio, yo sé que esto no pasa aquí, pasa allá por Artigas o por Costa Azul. Siempre uso el ejemplo de Artigas. Entonces cuando digo algo malo, yo digo, allá en Artigas pasaba. Y yo me olvido que los niños parece que no están ni ahí, pero ellos están atentos. Un día Benjamín, uno de los niños de la escuela bíblica, llegó a la casa y le dijo a la mamá, yo no quiero conocer Artigas, porque la pastora dice que todo lo malo pasa en Artigas. Y a veces estamos en esa, no pasa todo lo malo allá, acá no pasa. Pero vamos lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, en modo de introducción, es que las circunstancias, ellas denuncian el verdadero estado de nuestro corazón. Para nosotros la oración debería ser tan deliciosa, tan presente, porque la oración nada más es que charlar con Dios. Nosotros hablamos con Él y Él nos responde automáticamente, pero muchas veces nosotros no oímos la respuesta de Dios o no nos gusta la respuesta de Dios. ¿Existen relaciones sin charla? No. Usted no se casa para no hablar, usted se casó porque usted ya charló, ya conoció, ya habló. No existe un matrimonio sin charla. Bueno, hay apariencias también, pero ese es otro tema. Pero en Cristo nosotros tenemos que ser reales y auténticos. Amén. No hay fortaleza en una relación que no hay charla. Tú conoces a una persona a medida que vas charlando con ella.
La saludás tal vez, la venís, pero empezás a hablar y decís, conocí a aquella persona, yo tenía otro concepto de ella, pero me puse a hablar y me encantó su forma de ser. Entonces con Dios es lo mismo. Yo sé que usted está cansado de saber y cansada de saber que orar es hablar con Dios. Pero hay cosas que nosotros creemos que son obvias y que la iglesia lo sabe, pero qué bueno es cada tanto recordarnos a nosotros mismos que es una comunicación. Yo hablo, Él me escucha, Él me habla, yo escucho y obedezco. Que ese es otro tema para nosotros difícil, obedecer. ¿Cómo nos cuesta obedecer? Y sabes, nosotros entendemos que todo relacionamiento que no tiene una buena comunicación no es cálido, no es bueno, no es sano. Nosotros debemos entender eso. Dios, como nuestro creador, quiere que nosotros tengamos esa relación con Él. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a hacer una reconciliación entre el hombre que había perdido a Dios, que había perdido esa comunión con Dios. Jesús vino a reconciliarnos nuevamente con Dios, nuestro creador y el creador de todas las cosas. Reconciliación sucede en un relacionamiento. Nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos una religión, nosotros no tenemos una forma, un método, nosotros tenemos un relacionamiento con el Creador, con aquel que nos salvó, que nos perdonó, que nos limpió y que nos da todo momento una nueva oportunidad. Amén. Entonces el relacionamiento que fue roto en el Edén, Jesús vino a reconciliar en la cruz. Eso lo tenemos claro. Nosotros podemos ver que en el Edén, cuando estaba Adán, había un intercambio de ideas, había un relacionamiento. Dice que Dios venía todas las tardes a hablar con él. Imagínate, yo soy muy de imaginarme y entrar y tratar de entender cuán glorioso sería ese momento de unidad. Pero entró el pecado y destruyó todo. Pero Cristo Jesús a través de la cruz vino a reconciliar nuevamente esa relación con nuestro Dios. Amén. Qué interesante es. Y a veces nosotros decimos, pero pastora, qué difícil es nosotros tener oración. Mire que para el pueblo cristiano lo difícil que es orar en matrimonios. Yo puedo orar sola, el esposo puede orar solo, pero cuando decimos vamos a orar, usted tiene que orar como matrimonio. La mayoría de las veces la mujer siente que el esposo está con una lista de quejas ante Dios. Y el esposo dice, todo lo malo mío ella pone en la oración. Cambia su carácter, cambia esto, cambia aquello. No es una oración, es una queja. Y no se trata de eso, por eso le cuesta a los matrimonios orar juntos. Pero te digo que cuando entiendes que la clave es orar el uno por el otro, orar juntos, tener tu devocional con él, las cosas cambian. Y a veces hay gente que tiene años dentro del evangelio y uno como pastor supone de que han entendido eso. ¿Cómo está? Llegan y dicen, tenemos una situación para resolver. ¿Y cómo está su devocional, su tiempo de oración? Y se miran como diciendo, ¿de qué nos está hablando? De algo común y necesario para nosotros y tan especial como la oración. Yo creo en el poder de la oración. La mayoría de ustedes tal vez conocen mi testimonio, pero el Señor me dijo que donde fuera lo tenía que compartir porque para mí es muy poderoso y transformador. Mi mamá era analfabeta, no sabía leer ni escribir, pero tú donde veías a mi mamá andaba con una Biblia toda rayada, pero sabe que mi mamá no sabía leer ni escribir, pero ella se escuchaba todos los mensajes, se lo comía y se lo aplicaba. Mi mamá en los momentos más difíciles de mi vida, ella llamaba por teléfono y decía, hija, lee tal texto que el Señor te va a hablar a través de su palabra. Y clavadito era. Entonces yo no sé que no hay impedimento ni limitaciones cuando uno quiere vivir la palabra de Dios. La palabra de Dios trae transformación. Y saben que mi mamá había quedado viuda con 35 años. Con 5 hijos en Artigas, en el norte del país, donde todo era muy difícil. Lo único que tenía era la hacinación. Lo único que ella encontró en ese momento como auxilio fue el alcohol. Mi mamá fue alcohólica. Y nosotros chiquitos teníamos que ayudarla porque, bueno, el alcohol ustedes saben lo que hace.
Pero un día mi hermano mayor dijo, esto tiene que cambiar. Buscó un pastor, ese pastor vino a mi casa y le hizo una pregunta a mi mamá: Julia, ¿tú crees que Jesús puede cambiar tu historia? Y mi mamá dijo, creo, yo necesito que Jesús cambie la historia por mis hijos. De ese día, hermanos, hasta el día que ella partió con el Señor, nunca más el alcohol entró a mi casa. Fue instantáneo su transformación. Yo creo en las transformaciones instantáneas, creo en los procesos, pero sé que hay un Dios que es poderoso para transformar todas las cosas. Y cuando el pastor le dijo a mi mamá: Julia, Jesús es tu esposo, va a ser tu proveedor, va a ser tu amigo, va a ser tu todo. Mi madre se lo creyó de una forma, y muchas veces, no teniendo lo que comer, mi mamá ponía la olla con agua en el fuego, nos juntaba en el piso de tierra con un cajoncito de verdura ahí, nos sentaba todos cerca de la mesa y decía: vamos a orar porque el Dios proveedor va a suplir. Y ella decía: gracias, Jesús, porque tú vas a proveer el alimento en esta casa, porque tú eres nuestro proveedor. 5 minutos después golpeaban la puerta una vecina diciendo: Julia, ¿no te molestas que yo te deje esto? Y ella decía: no, porque eso es providencia. Entonces yo creo que cuando tú oras y aún no teniendo nada, sabiendo esperar en Él y creyendo en Él, Él suple todas tus necesidades. Amén. Dios es tan grandioso y tan poderoso. Y sabes que hay una historia tan interesante en la palabra del Señor que a mí me apasiona y me llevó a predicar en esta mañana, porque como yo te voy a repetir muchas veces, y dice que en la repetición uno aprende, y te hablo de lo que yo vivo, de lo que yo viví, de lo que para mí me sirve. Yo creo en un Dios que todo lo puede. Yo creo en un Dios que sana el cáncer, seca el cáncer, que hace cosas maravillosas. Y hay una historia en la Biblia real que me llamó mucho la atención, porque hubo una persona que creyó y captó lo que la palabra de Dios decía y lo que Jesús había enseñado. Nosotros vamos a leer Hechos 12 del 1 al 18. ¿Me está entendiendo? Como dice mi esposo, hablo todo de nuevo. Mi esposo yo doy gracias al Señor por su vida. Yo estaba en la iglesia, y saben que fiesta de aniversario de iglesia se hace viernes, sábado y domingo. Pero allá por el 90, mi pastor decidió hacer el aniversario de la iglesia sábado, domingo, lunes y martes. Y uno decía: ¿qué le hizo en esa fecha? Mi esposo andaba por la macumba, hacía karate, kung fu, no me acuerdo, porque estaba más confundido él que lo que él hacía. Pero tenía 2 tíos, el matrimonio, que ellos eran de la iglesia allí, Asamblea de Dios allá de Artigas, y vieron en la condición que estaba mi esposo, ya como que lo mismo los familiares decían: está como quedando loco, porque él siempre andaba con un ruido y andaba como que perdido por tanto demonio que tenía, ¿no? Y los tíos de él lo siguieron hasta la academia donde estaba y le hicieron esta invitación ese lunes: mira, tú necesitas de Cristo. Cristo quiere transformar tu historia. Vamos a la iglesia, que hay una fiesta. Y ellos lo siguieron, lo esperaron y lo llevaron a la iglesia ese lunes. Y a veces uno se pone a pensar: ¿cómo que Dios no tiene todo bajo control? Claro que sí. Dios había planeado eso, había hablado con el pastor ese día: cambia la fecha, sea un lunes. Nunca nadie hace una fiesta un lunes. Mi esposo llegó a la iglesia, y saben que una de las cosas que siempre le digo: a mí lo que me impactó fue la liberación que Dios hizo en mi esposo. Dios hizo una liberación. Entonces yo, ni boba ni tonta, digo: si Dios lo liberó de esa forma, es porque Dios tiene un propósito grande con él. Este va a ser mi esposo. Y yo le digo: mira, el Señor te hizo libre de tus cadenas y te até yo para siempre. Pero así fue, porque me impresionó la forma que fue libre. Y fue una liberación así, fue libre ese día, y llegó con melena, con caravana, flaco, pobre, pero yo no vi su aspecto, yo vi lo que Dios iba a hacer con él. Son propósitos, no, esto no se cumple siempre, es propósito, fue un plan de Dios, amén. Y sabe que el miércoles, eso fue el lunes, el miércoles él fue con el pelo cortado a la iglesia, porque antes se hacían los miércoles el culto de joven, fue con el pelo cortado, sin caravana, bañadito y perfumado.
Y desde ahí nunca más se apartó del evangelio de Cristo, de aquel que lo limpió y lo transformó. Entonces yo creo que Dios puede hacer. Tal vez hay madres aquí orando por sus hijos y ven que no hay forma. Hay mujeres orando por los esposos y dicen no hay forma. Hay padres diciendo mi casa es un caos, mis hijos están perdidos. Hermano querido, el poder de la oración y la declaración cambia la historia de una persona. Cuando tú te determinas a creer en aquel que dice todo lo puedo, es Él el que todo lo puede, las cosas son diferentes. Sigue creyendo. Tal vez hay abuelas que dicen oré tanto por mis nietos y ahora tan lejos de Dios. Sigue orando, ora por ellos, dile, repite, pasa por loca igual y dile, Jesús te ama. Jesús te ama, te está esperando de brazos abiertos. Declaremos nuestras palabras que dan vida. Amén. Saben que yo siempre juego con esto. Me gusta hablar, se dieron cuenta, ¿no? Y hablo medio rápido para que el tiempo no se me vaya. Porque yo digo, yo nací en una época donde los chiquitos no hablaban. Entonces, como no hablé de chica, ahora me vengo y hablo bastante. Porque antiguamente vos ibas a hablar y eran los grandes que hablaban. Vos te das un cachote en la boca y que anda a callarte, ¿o no? No comíamos en la mesa con los grandes. Bueno, nosotros no teníamos mesa, era en un cajón ahí. Pero hoy en día las cosas están tan diferentes. Los grandes están hablando y los gurises se meten, ¿o no? Estás hablando por teléfono con una madre y allá viene, quiere hablar contigo. ¿Qué, mi amor? Y vos decís, ¿está hablando conmigo o con él? ¿Las cosas cambiaron o no? Muchísimo cambiaron. Pero hay una cosa que no debemos dejar que cambie. Nuestra esencia y nuestros principios son incambiables. Creerle a Dios, confiar en Él y decir, Señor, yo quiero estar preparado. Hermanas queridas, hermanos queridos, Cristo está regresando por su iglesia. Y no es el año que viene, no sabemos si cuándo es, pero es vivir como si fuese hoy. Tú no puedes mirar al costado y decir, porque fulano hace aquello, yo entonces, ¿qué pasa? No, Dios está demandando de ti un compromiso a ti, no mires el costado. Porque como dice el salmista, cuando empecé a mirar para los costados, me deslicé. Pero hubo un momento donde entré a la presencia de Dios y todo fue diferente. Tú mira a Cristo, no mira a tu entorno, porque nosotros ponemos mucha expectativa en la gente. No es que la gente nos falla, nosotros ponemos mucha expectativa en la gente y la gente no cumple muchas veces las expectativas. Por eso tú mira a Cristo, el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos al texto porque yo me estoy soltando porque no está mi esposo. Mi esposo me empieza de acá así y así, empieza a disimular, ¿vieron? Como que así y hace de acá así para que yo vaya cortando. Pero como él no está, después él va a ver y va a decir, te fuiste mucho, hablaste mucho. Pastor, usted no le diga nada. No vaya a decir que soy un impresentable. Amén. Dios es bueno. Ustedes no saben, yo pasaría contando testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida toda la mañana. Nací en un lugar donde no se podía nada. Y creí en esa madre que oraba. Y muchas veces cuando estaba delante de nosotros sus ojos estaban brillosos, pero cuando daba la vuelta espalda empezaba a llorar y clamaba a su Dios y su Dios respondía. Ese es el Dios al que yo creo, que escucha nuestras oraciones y que responde cuando nosotros necesitamos. Amén. Dice Hechos 12 del 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones al Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos.
le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era la verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo el pueblo de los judíos esperaban. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro le dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señales de que callen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Amén. Y después usted va a saber lo que pasa con Herodes, y usted va a entender lo que pasa con aquellos que quieren hacer daño a la iglesia de Cristo. Amén. Usted sigue la historia. Ellos no sabían el plan completo. Ellos no tenían noción de cuál era el final, como tú y yo no tenemos por completo el plan, porque no sabemos cómo será nuestro final, pero la Biblia dice que nuestro final es para bien. Amén. Nosotros ahora sabemos las historias bíblicas y nos olvidamos que, conociendo el principio y el final de esas historias, el medio y el proceso fue largo. Pero nosotros, como leemos, creemos que fue todo muy rápido, pero no todo tiene un proceso. La respuesta tiene un proceso. Ellos no conocían el plan completo. Ellos no sabían que el Mesías venía con un plan mayor, que no era solo para los judíos, no era solo para Israel, sino que Él venía a rescatar todo el mundo. Amén. El Mesías no era apenas una restauración de la gloria de Israel. No era solo el Mesías que iba a liberar a Israel de los romanos, porque si nosotros vemos, ellos necesitaban ese libertador, librarlos de la mano de los romanos, porque sabemos que ellos eran terribles. Usted conoce la historia. La opresión política y la opresión que surgía acerca de Satanás sobre sus vidas, y las prisiones de los pecados y todo eso, pero la opresión, la presión de los romanos era terrible sobre los cristianos. El plan de Dios era mucho más elevado, pero allí la iglesia aún no entendía plenamente lo que Dios estaba haciendo. Pero dentro de ese patrón político judío de un pueblo oprimido y esclavizado, ese contexto por el imperio romano, ellos habían vivido oprimidos anteriormente por otro sistema. Pero en esa realidad del imperio romano y el imperio era tan cruel, que si nosotros vemos la historia de las crueldades, y lo más sencillo que ellos hacían era clavar a los cristianos en una lanza, poner en las calles, prender fuego y alumbrarlos. Imagínense el terror. Los cristianos de ese tiempo vivían cosas terribles, pero su fe no menguaba, porque ellos no negaban el Dios de Israel. Ellos no negaban el Dios que habían aprendido. Ellos no negaban al Dios que les habían enseñado. Ellos decían: algo Dios va a hacer. Y nosotros vemos y sabemos de la historia las crueldades que vivían.
Era terrible. Hoy en día, con una pequeña lucha, ya la gente no quiere saber nada. Nosotros tenemos que hacer honor a aquellos primeros que murieron diciendo: Dios va a hacer algo grande, Dios va a traer la libertad, la transformación. Amén. ¿Me están entendiendo? A veces la gente se asusta con el tiempo en el cual estamos viviendo. Y en la época de Jesús era normal las crucifixiones. No resucitaron como Él, pero era normal. Había una opresión, había una persecución. A veces la gente se asusta con el tiempo en el cual estamos viviendo. Tiempos terribles, difíciles. ¿Será que Dios no oye? ¿Será que Dios no ve? ¿Será que Dios no se da cuenta de la opresión? ¿Cuántas injusticias estamos viviendo? En esas situaciones extremas, ¿cómo que Dios no vio? Dios en esas situaciones extremas estaba fortaleciendo a su pueblo. Como en situaciones extremas que estás viviendo, Dios quiere fortalecerte. Dios tiene una forma diferente de hacer las cosas. No es a nuestra forma, no es a nuestra manera. La forma de Dios es diferente. Cuando los discípulos vieron a Jesús en la cruz, ellos dijeron: se terminó. Nuestro Mesías, el que venía a salvarnos, se terminó, está muerto. Y ellos, me imagino, que dirían: vamos a escondernos porque vamos a morir todo también. Y no sabían ellos que iban a morir también, pero por una buena causa, para que el evangelio hasta el día de hoy se predicara. Y lo que me llama la atención de esta historia de Rode es que en algunos momentos yo prediqué mal este texto. Porque a veces uno lee rápido y ya deduce algunas cosas. Porque el texto queda claro de que ella no abrió la puerta. Ella escuchó y reconoció que Pedro estaba del otro lado. Interesante, porque ellos estaban orando y como leímos, Pedro estaba en una cárcel, encadenado. Imagínense, bien guardado, pero Dios hizo algo extraordinario. Envió su ángel que hiciera, y todavía la Biblia dice que parecía que le estaba viendo una visión. Él estaba todavía diciendo: yo me estoy moviendo, pero para mí aún es una visión, porque humanamente, a lo natural, era imposible el poder salir de allí sin que los soldados y las custodias lo vieran. Pero Dios lo hizo tan perfecto, le dio orden. Y ahí yo entiendo que en la oración nosotros tenemos que tener el oído atento a las órdenes, a las guías, a las direcciones que Dios nos da. Porque Dios nos da direcciones en cada cosa que nosotros tenemos que hacer. El texto está claro, está explícito. El ángel le dijo: haz esto, haz esto, haz esto. ¿Qué pasa con nosotros? Pero ¿por qué tengo que hacer yo? ¿Y por qué no sé qué? Siempre viene un pensamiento de parte de Dios a nuestra vida y decimos: no, yo no, que haga el pastor, la pastora, los líderes, yo no. Y el Señor está diciendo: es la clave. En la obediencia y bendición es la clave para que tus cadenas sean rotas. Es la clave para que tu familia sea libre. Esa es la clave. Y había un pueblo orando. Usted conoce la historia. Había un pueblo orando para que Pedro fuera libre de la cárcel. Como nosotros muchas veces estamos reunidos orando, pero ya estamos con el no, diciendo: no, si mató al otro, ¿quién no va a matar a Pedro? Si lo que él quería era mostrar su ego, Herodes quería mostrar que él era el tipo, que él era quedar como el súper, ya mató a uno, va a matar a Pedro, Pedro va a terminar igual, orando, sabiendo que ya había una sentencia. Pero algo pasó, porque esta mujer no era un discípulo, no estaba, porque era la criada. Yo me imagino que ella, mientras estaba libre, están orando. Están creyendo que Dios va a soltar las cadenas, que un milagro va a suceder y Pedro va a ser libre. Estoy creyendo. Interesante es porque muchas veces yo decía, para mí, yo siempre decía: ella abrió la puerta, vio a Pedro, cerró la puerta y se fue. No, y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ella, escuchando, no abrió la puerta, pero el gozo y la euforía fue a contarles: tu milagro está, aunque tú no lo veas. Es solo escuchar: el hecho está del Señor para tu vida, y decir: yo escuché, no fue necesario ver, yo escuché que la respuesta viene de parte de Dios.
Ese es nuestro Dios. Y qué interesante es, porque nosotros vemos una criada que estaba allí haciendo, ella escuchó, y me imagino Pedro, porque él inclusive le dijo a ellos que no hiciera ruido. Yo no me imagino un Pedro desesperado, golpeando así, gritando. Me imagino que le habrá dicho: soy yo, soy Pedro. Pero ella escuchó. Yo me imagino, esto es pensamiento de Rosa. Me imagino, y ella dijo: me parece que escuché algo. Alguien tocó la puerta. Ese es Pedro, la respuesta ya llegó. Pero ¿sabe qué? Pensando en esto, cuando yo preparaba, Dios ministró mi corazón. Porque ¿cuántos de nosotros queremos una respuesta, pero no nos damos cuenta de que por más que oremos, la respuesta viene de Dios y es lo que Él quiere responder? No es lo que nosotros queremos, es lo que a Él se le antoja responder en ese momento. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él responde lo que a mí me ha hecho bien. Porque si Él respondiera todas mis peticiones, yo estaría en un caos hoy. Pero Él, como sabe y como me ama, no respondió todas mis peticiones, porque a veces pedimos y no sabemos cómo pedimos. No sabemos pedir y pedimos para nuestros propios deleites, y no se trata de eso. Ahora yo te pregunto, ¿estás dispuesto a escuchar un no de Dios? ¿Estás dispuesto a esperar porque muchas veces tenemos que esperar? ¿O solo está bien los sí? Esperar que Dios te diga. ¿Saben que yo aprendí con los no de Dios? El Señor me sanó, yo era estéril, tenía un 98% de esterilidad. Los primeros años de casado intentamos, vimos que no daba resultado, empecé 3 tratamientos, hice todo tipo de tratamiento posible, hasta el último que me dijeron: mira, tienen que firmar un papel y cuando salga algo, bueno, los llamamos y firman, y ahí era como que íbamos a probarnos. Y mi esposo me dijo: ¿vos estás dispuesta a eso? Y ahí decidimos que no, que si Dios no había dado, por algo no había dado. Y saben que aprender de los no de Dios, porque Dios me sanó de la esterilidad, pero Dios no quiso que yo viera a mis hijos correr sobre la tierra. Pero yo tengo 2 bebés en el cielo esperándome, que el día que llegue allí me van a recibir, van a correr y decir: gracias mamá, gracias papá por ser fiel a Dios. Y voy a conocer mis hijos cuando llegue al cielo. Pero saben que nosotros a veces mal entendemos las cosas. Cuando llegamos a Costa Azul, nosotros por un mes tuvimos una campaña evangelística hasta que el templo fuera levantado. Venían diferentes pastores a predicar. Y un día vino un pastor y dijo: ustedes van a ser papás. Ustedes van a ser papás, van a sentir dolor de parto. Y como yo tenía una necesidad, ¿qué hice yo? Voy a quedar embarazada. Y me tomé que iba a quedar embarazada y que iba a quedar embarazada porque: Señor, tú hablaste. Tú dijiste que yo en 9 meses iba a tener un bebé. Pasaron los 3 meses, me hice un test, nada, negativo. Recuerdo que fui al fondo de la casa y me puse a colgar ropa. Y en ese momento mi esposo es una bendición de Dios. Nunca me hizo sentir que él necesitaba ser papá. Nunca me presionó por eso. Y doy gracias a Dios por su vida. Honro a Él por eso. Y sabes que ese día Él vino y me abrazó: ¿estás bien? Y yo le digo: sí, yo necesito quedar sola. Y escuché la voz de Dios, hermanos, delante de la presencia del cual estoy aquí. El Señor me dijo: ¿y qué si no te doy hijos? Y eso, wow, vino a mi corazón, y yo y de verdad me quebré. Le dije: Señor, te serviré igual, porque tú eres mi todo. Y de verdad lo digo. Y saben que senté a mi esposo un día y le dije: amor, quiero pedirte perdón, porque yo nunca voy a poder hacerte papá. Y él me dijo: no me tenés que pedir perdón, porque el día que el Señor me dio a vos como esposa y te dio a vos yo como esposo, Él sabía que nosotros no íbamos a tener bebés. Él sabía de que tenías una situación. Y si Él quiso que tuviéramos juntos, el problema no es tuyo, el problema es de los dos. Eso fue sanador. Y eso fue tan bueno para mí. Pero el Señor siguió haciendo de las suyas. Porque uno cuando no tiene bebé escucha de todo. Hay hermanos que son una bendición, que vos querés amarlos, pero ellos no te ayudan, ¿viste? Son una bendición. ¿Y por qué no tienen hijos? No hay estéril en el pueblo de Dios. Algo anda mal. Algo anda mal. De repente un día me empecé a sentir mal. Nunca pensé que era embarazo.
Me empecé a sentir mal, vómito, todo. Fui y me dice, vamos por las dudas, porque como mi médico sabía que yo no podía tener, por las dudas vamos a hacer un test de embarazo para descartar. Quedo embarazada. Estaba embarazada. Pero a los 3 meses, cuando me hice la ecografía, su corazón no latía. Y el médico, bueno, hasta ahí tuve prediqué, me acuerdo, el domingo de mañana y por la tarde fui con una pérdida espontánea. Pasó el tiempo, volví a quedar embarazada y ahí sí casi me muero. Tuve 3 días internada con transfusión de sangre porque fue mucha la hemorragia, me tuvieron que entrar a bloc. Salida después de los 3 días que me recuperé, mi esposo vino, me dijo, negra, amor, dice, mi ministerio es contigo, Dios nos llamó juntos. ¿Y qué si en la voluntad permisiva de Dios nos da un hijo y yo te pierdo? ¿Qué voy a hacer con un hijo si nuestro ministerio es junto? Yo entrego esto en las manos del Señor y que el Señor sabe que nosotros entendimos de que Él es suficiente. Y ahí oramos, hermanos, y nunca más me cuidé con nada y no quedo. Y saben que de ahí empecé, soy la mujer más regular del mundo. Dios sanó. Y una de las cosas que me marcó fue cuando yo lloraba porque sentía que mi milagro se me escurría en las manos. Sentía. Cuando empecé ahí a llorar, la doctora que vino me dijo, no llores, chiquita, porque tu historia cambió. Y eso para mí fue una palabra guiada por Dios, porque yo ya no soy más estéril. Porque yo pude engendrar y mis hijos están disfrutando ya de la presencia de Dios. No soy más estéril. Nadie me puede decir que no hay estéril en el pueblo de Dios. No, que no lo hay. Y Dios tuvo que sanar. Aprendí con los no de Dios. Ahora tú estás dispuesta a que Dios te diga no. No es para vos. Pero ¿y por qué? Dios no es injusto, Dios te está guardando. Dios tiene algo mejor para mí. No hablo esto con naturalidad porque ya no me duele, ya no me hace falta. Porque hace un tiempo atrás alguien dijo, ustedes nunca van a tener dibujitos pegados en la heladera, nunca van a ver juguetes tirados en la casa, nunca van a tener manos pintadas en la pared. Y saben que nosotros tenemos muchos hijos espirituales que amamos y ellos tuvieron hijos y son como nietos. Y hace un tiempo atrás Dios me hizo ver en mi pared de mi casa hay una mano manchada porque Lizzy, la hija de Marcel, un día comiendo se ve que fue y se apoyó y el Señor y ella va, ya tiene su cajita de juguetes en mi casa y va y el Señor me dice, mira, ¿ves la mano manchada en la pared? ¿Ves los juguetes tirados? Y en la heladera tienes un montón de dibujos. El diablo es mentiroso y a veces usa a gente que uno no espera. No creas en las mentiras del diablo porque hay respuesta para tu casa, hay respuesta para tu familia, hay respuesta para tu matrimonio, porque la oración es poderosa. Amén. Esta muchacha hizo algo interesantísimo que nosotros debemos de entender. Ella escuchó y creyó. La respuesta ya está de parte de Dios. Yo no sé qué respuesta estás esperando, pero confía en Dios. Amén. Confía en Dios, porque yo cuando miro para atrás y veo todas las cosas que yo pedía, digo, Señor, ¿cómo? Yo no sabía lo que estaba pidiendo. Gracias por haberme librado. Dios es bueno, mi amado y mi amada. Y sabe que hay un texto que me bendice mucho, es allí en Filipenses 4:7, que dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios no quiere que estés preocupado por el mañana, porque Él ya está en el mañana. Dios no quiere que estés preocupado por lo que va a pasar el mes que viene, porque Él ya está allí. Él quiere que tú le seas fiel hoy, Él quiere que tú le creas hoy, Él quiere que tú ores hoy, que tú confíes hoy, porque grandes cosas vienen de parte de Dios. Solo tienes que confiar en Él. Amén. Nosotros somos hay una generación, nosotros no, porque ya estoy en una generación un poquito adelantada, me parece, pero la generación de hoy sufre de la ansiedad por un exceso de futuro, y la depresión es un exceso de pasado. El Dios que cuida de ti hoy cuidará de ti mañana. Tú tienes que entender esto.
Estos hermanos estaban reunidos orando, pidiendo la respuesta, pero ellos no estaban entendiendo a quién ellos estaban orando. Ellos estaban haciendo como repeticiones porque estaban diciendo no. Y le dijeron, estás loca muchacha, es el ángel de él, no puede ser él está preso. Y es como cuando Dios nos da la respuesta, nosotros decimos, no es para mí. No, eso no es para mí. Es como cuando yo, ¿entienden? Creía que la respuesta era para mí, que yo iba a engendrar. A los 9 meses de esa palabra que nos dieron, la iglesia dio un boom. No era para mí, pero como yo tenía una necesidad, enseguida la traje la palabra profética a mi necesidad. Y a veces, y muchas de las veces que salen de este púlpito palabras proféticas, tú crees que es para tu necesidad y no se cumple y tú dices, no era de Dios. Era de Dios, no es para tu necesidad, es para lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti, para tu casa y tu familia. No mires tu necesidad, porque yo miré mi necesidad, pero Dios estaba diciendo, ustedes van a dar a luz, serán padres de muchos, van a sentir dolores de parto. No fueron fáciles esos 9 meses. Gente nuevita que tenías que enseñarla, que tenías que hacer todo, no fue fácil. Casi me enfermo porque yo quería sacar el dolor de la gente. Empecé a salirme unas cosas en el cuerpo y mi esposo decía, anda a hablar con Dios, vos tenés que estar sana. Dice que por su llaga fuimos sanas y no teníamos problema, no había, pero me había tomado el problema de la gente. Hasta que el Señor me dijo, tenés que sacar a Lot de tu vida. Y yo dije, ¿cómo tengo que sacar a Lot de mi vida? Los sentimientos, las emociones. Y no es que uno va a quedar sin emociones, pero los sentimientos nos hacen una mala jugada. Porque no soy yo que cambio, es Él el que transforma y que cambia. Amén. Y cuando entendí eso, hermanos, automáticamente quedé sanita. Se fue todo lo que tenía en el cuerpo, porque hay enfermedades psicosomáticas a causa de las emociones. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Y no estoy preguntando al nuevo, estoy preguntando a aquellos que hace años que están en la iglesia. Vivimos y nos acostumbramos a una rutina. Yo oro de mañana, de tarde, de noche, oraciones repetidas. Dios no quiere repetición, Dios quiere un diálogo. Dios quiere que te sientes con Él y le digas, Señor, yo estoy sintiéndome así. El Señor lo sabe, pastora. Sí, el Señor lo sabe, pero a Él le encanta escucharte. Él le encanta saber cómo está tu corazón. Él le encanta que cuando tú empiezas a hablar, el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en tu interior, empieza a sacar la angustia, empieza a sacar la depresión, empieza a sacar el vacío y empieza a llenarnos de la gloria de Dios. Por eso la oración es clave para nosotros, iglesia, y colócate de pie en esta mañana. Rode estaba con la expectativa del sí. Y ella gritó, sí, que llegó la respuesta. Y tal vez muchos de los que estamos aquí en esta mañana tenemos un montón de cosas que decimos, no sé cómo, por dónde empezar. Deja en las manos de Dios que Dios va a hacer. Deja en las manos de Dios que Dios va a hacer. Dios puede cambiar tu historia como cambió la mía. Dios puede transformar tu historia. Dios puede hacer de ti algo grande. No esperes a estar pronto para servir a Dios. Es en tu peor momento donde tú te tienes que aferrar y decir, yo creo en el poder de la oración. Creo, y esta iglesia es una iglesia de oración. Nació en oración. Nació en un tiempo donde vio cosas grandes. Esta iglesia tiene que volver a ver los milagros que en un tiempo sucedieron, porque el mismo Dios de antes es el mismo Dios que está hoy. No seamos esa iglesia que estaba orando por un milagro, pero no reaccionaba ante el Dios cual estaba haciendo el milagro. Seamos la Rode de este tiempo, alguien que le crea a Dios, que dice, Señor, nosotros estamos orando por un avivamiento en esta casa. Señor, que los pródigos vengan y va a haber un anillo, Señor, nosotros los vamos a cuidar, Señor, y aún los que están perdidos dentro de la casa, que vuelvan a tener ese tiempo contigo. Sé esa Rode de este tiempo. Sé esa mujer y ese hombre que le creen a Dios. Rode no dudó en ningún momento de quién era la voz que ella estaba oyendo. Porque el texto dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode.
Y esto me habla de que había una separación, estaba distante. Él tocó en la puerta que daba para el patio y escuchando, ella ya tuvo que ir y acercarse y escuchar. No necesitó ver, hermano, la respuesta que viene de parte de Dios para tu vida. No vas a necesitar ver, con solo escuchar el movimiento que Dios está haciendo, el movimiento que Dios está haciendo, tú vas a creer por tu milagro. Dios es fiel. A diferencia de los demás que tuvieron que abrir la puerta para ver con sus propios ojos si era Pedro, Rode tuvo bastante fe para saber que Dios respondería a su oración. Tú en esta mañana tienes que tener fe suficiente para saber que Dios está respondiendo a tu oración.